Estoy de pie, detrás de la recepción de mi posada, ordenando unas tarjetas de reserva, cuando oigo el familiar crujido de la puerta de madera. La luz de la tarde se filtra a través de las cortinas de encaje, proyectando suaves sombras sobre el suelo pulido. Levanto la vista y el tiempo se detiene. Ahora son mayo res, mucho mayo res. El pelo de mi madre se ha vuelto plateado, recogido en el mismo moño apretado que siempre llevaba. Pero su rostro está surcado por años de los que no fui testigo. Mi padre está a su lado, con los hombros más encorvados de lo que recuerdo, las manos entrelazadas a la espalda, en ese mismo gesto nervioso. Mira en mi vestíbulo, con la cautelosa esperanza de quienes necesitan algo que no están seguros de merecer. No me reconocen, han 32 años. 32 años desde que me echaron de su casa, sin nada más que la ropa que llevaba puesta y un secreto creciendo en mi interior. 32 años desde que la voz de mi madre me atravesó como un cristal roto, diciéndome que yo no era su hija. 32 años desde que mi padre ni siquiera pudo mirarme mientras cerraba la puerta. Y ahora están aquí, en mi hogar, pidiendo trabajo. Buenas tardes, digo con la voz firme, a pesar del terremoto que siento en el pecho. ¿En qué puedo ayudarles? Mi madre da un paso al frente, su voz más débil de lo que recuerdo, desgastada por el tiempo y la circunstancia. Hemos oído que podría tener trabajo, limpieza, mantenimiento o cualquier cosa. En realidad, somos buenos trabajadores y no necesitamos mucho. Asiento, estudiando sus rostros. El orgullo sigue ahí, pero atenuado por algo que nunca antes había visto en ellos: la desesperación, la necesidad real, esa que te hace tragarte la dignidad y pedir ayuda a extraños. Por favor, siéntense, les digo, señalando las cómodas butacas junto a la chimenea. ¿Les apetece un té? Mientras me dirijo a la cocina, la memoria muscular toma el control. Sé cómo toman el té. Mi madre, con una de azúcar, sin leche. Mi padre, con leche, sin azúcar. He llevado conmigo estos pequeños detalles durante más de 3 décadas, tesoros que no me atreví a desechar incluso cuando todo lo demás sobre ellos se sentía como veneno en mis venas. Aquí es donde quiero hacer una pausa y preguntarte algo. Si esta historia te parece significativa, si está tocando algo en tu corazón, por favor, tómate un segundo para darle al botón de me gusta. Ayuda a que más gente encuentre historias como esta, historias sobre resiliencia y segundas oportunidades. Y si tienes tu propia historia sobre cómo superaste obstáculos imposibles, me encantaría leerla en los comentarios. Pero déjame llevarte de vuelta a donde empezó todo, a cuando tenía 17 años y mi mundo entero se rompió como un huevo. Era un martes de marzo cuando se lo dije. Lo recuerdo porque los martes eran el día de colada de mi madre, y toda la casa olía a lejía y suavizante. Llevaba 2 meses guardando este secreto, mi cuerpo cambiando de formas que intentaba ocultar bajo jerseys anchos y una postura cuidadosa, pero ya no podía ocultarlo más. Se me empezaba a notar. Los encontré en la cocina después de cenar. Mi padre leía el periódico, como cada noche, con las gafas de leer en la punta de la nariz. Mi madre limpiaba las encimeras con esa precisión metódica que aplicaba a todo en su vida. La luz fluorescente sobre el fregadero zumbaba suavemente, bañándolo todo en ese brillo duro e implacable. Tengo que deciros algo, dije, con la voz apenas un susurro. El periódico crujió cuando mi padre lo bajó. Mi madre dejó de limpiar lentamente y luego se detuvo. Ambos me miraron y vi cómo algo cambiaba en sus rostros, como si ya supieran lo que iba a decir. Les dije que estaba embarazada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Se extendió entre nosotros como un abismo, lleno de todo lo que nunca nos habíamos dicho, de todas las formas en que no habíamos logrado conectar a lo largo de los años. El rostro de mi madre se puso blanco, luego rojo, y de nuevo blanco. Mi padre dobló el periódico con precisión mecánica, sus movimientos bruscos y controlados. ¿Quién?, preguntó mi madre, su voz cortando el aire como una cuchilla. Cuando se lo conté, cuando les expliqué lo que había pasado, cómo había pasado, no me creyeron, me miraron como si fuera una extraña, como si fuera algo vergonzoso que de alguna manera se había colado en su hogar
limpio y ordenado. Mientes, dijo mi madre, su voz temblando de rabia, y algo más, quizás miedo. Mientes para protegerte, para buscar excusas a tu comportamiento. Intenté explicarlo de nuevo, intenté que lo entendieran, pero las palabras se sentían como piedras en mi garganta. Mi padre se levantó de su silla, su rostro una máscara que nunca le había visto. Haz las maletas, dijo en voz baja. Tienes hasta la mañana. Les supliqué que me escucharan, que me creyeran, que me ayudaran, pero ya se habían dado la vuelta. Mi madre volvió a limpiar, sus movimientos ahora espasmódicos y violentos, como si pudiera borrar con la bayeta lo que les había dicho. Mi padre se refugió detrás de su periódico, construyendo un muro entre nosotros, con tinta negra y papel blanco. Pasé esa noche, en el dormitorio de mi infancia, tocando todo lo que tendría que dejar atrás. Mis libros, mis fotografías, el oso de peluche que tenía desde los 5 años. Metí lo que pude en una maleta vieja y, cuando llegó la mañana, estaba en la puerta principal con todo lo que poseía en el mundo. Mi madre me dio $50 y una bolsa de papel con 2 sándwiches. No quiso mirarme. Mi padre permanecía en el umbral detrás de ella, con el rostro de piedra. No vuelvas, dijo ella, y no lo hice. En las primeras semanas fueron las más duras. Dormía en refugios cuando conseguía una cama, en bancos de parques cuando no. Aprendí que restaurantes tiraban la mejor comida, que gasolineras te dejaban usar sus baños sin comprar nada, que bibliotecas permanecían abiertas hasta lo suficientemente tarde como para ofrecer unas horas de calor y seguridad. Encontré trabajo lavando platos en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad. La dueña, una mujer cansada de ojos amables, no hizo preguntas cuando me presenté cada mañana a las 5, con las manos ya rojas y en carne viva por el trabajo. Me pagaba en efectivo y me dejaba comer el pastel sobrante al final de mi turno. No era mucho, pero era un trabajo honrado y me mantuvo con vida. Mi vientre crecía, y con él, mi determinación. Iba a sobrevivir a esto. Iba a demostrarles que estaban equivocados. Iba a construir algo mejor de las cenizas de lo que ellos habían quemado. Fue entonces cuando lo conocí. Entró en la cafetería una lluviosa mañana de jueves, pidió un café y se sentó en el reservado del rincón, junto a la ventana. Era mayo, era que yo, quizás de unos 50 años, con hebras plateadas en su pelo oscuro y arrugas alrededor de los ojos, que hablaban tanto de risas como de pena. Había algo amable en él, algo que me hizo sentir segura, de una manera que no había sentido en meses. Su nombre era, bueno, los nombres no importan en esta historia. Lo que importa es que él me vio realmente y me vio, no a la adolescente embarazada que lavaba platos, no a la chica que había sido repudiada por su propia familia, sino a mí, la persona que era debajo de todo el dolor y el miedo. Empezamos a hablar durante mis descansos. Me habló de su esposa, que había fallecido 2 años antes, de cómo estaba intentando averiguar cómo vivir sin ella. Yo le conté mi situación, el bebé que venía en camino, que no tenía a dónde ir. Él escuchó sin juzgar, sin intentar arreglarlo todo, ni decirme lo que debería haber hecho de otra manera. Una tarde, cuando mi turno estaba terminando, me hizo una oferta que lo cambió todo. Tengo una casa, dijo, removiendo el azúcar en su café con cuidada precisión. Es vieja, necesita mucho trabajo, pero tiene buenos cimientos. He estado pensando en convertirla en una casa de huéspedes. Quizás un bed and breakfast. Me vendría bien, ayuda con las reformas. ¿Y a ti? A ti te vendría bien un lugar donde quedarte. Lo miré fijamente, con miedo a tener esperanza. ¿Por qué harías eso por mí? Él sonrió, y por primera vez en meses sentí algo más que miedo en el pecho, porque todo el mundo merece una segunda oportunidad, porque la amabilidad es lo único que hace que este mundo sea soportable, y porque creo que eres más fuerte de lo que crees. Ese fin de semana me llevó a ver la casa. Era una casa de estilo victoriano, a las afueras del pueblo, con un porche que la rodeaba, y altas ventanas que dejaban entrar torrentes de luz dorada. La pintura se estaba pelando, las tablas del suelo crujían, y la mitad de las habitaciones necesitaban papel pintado nuevo, pero era preciosa. Era la posibilidad
hecha realidad. Trabajamos en ella juntos, Kodokan, Koro durante meses. Me enseñó a lijar y pintar, a poner azulejos y arreglar grifos que goteaban. Aprendí sobre electricidad y fontanería, sobre la satisfacción de coger algo roto y repararlo por completo. Mi vientre crecía a medida que la casa se volvía más hermosa, y sentí que no solo estaba construyendo un lugar donde vivir, sino una vida que merecía la pena ser vivida. Él estuvo allí cuando nació mi hija, paseando por la sala de espera del hospital como un abuelo ansioso. Estuvo allí cuando la trajimos a casa, a la casa que habíamos creado juntos, a la habitación del bebé que habíamos pintado de un amarillo pálido, porque queríamos que fuera perfecta para cualquier bebé. Estuvo allí en sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primer día de colegio, y entonces, cuando ella tenía 3 años, él se fue. Un infarto, repentino y fulminante. En un momento se reía de algo que ella había dicho durante el desayuno, y al siguiente estaba en el suelo, y ninguna reanimación, ni plegaria, pudo traerlo de vuelta. Creí que me iba a romper. Creí que me iba a desmoronar por completo, pero no lo hice. Tenía una hija que criar, un negocio que dirigir, una vida que construir. La posada con la que él había soñado se convirtió en mi realidad. Acogí a viajeros, a familias, a personas que necesitaban un lugar tranquilo donde aterrizar. Cocinaba desayunos, cambiaba sábanas y escuchaba historias de todo el mundo. Pasaron los años, mi hija creció en esa casa, corriendo por los pasillos, ayudándome a servir el desayuno a los huéspedes, aprendiendo que un hogar no es solo un lugar, sino un sentimiento que creas para los demás. Fue a la universidad, se casó, me dio nietos, que ahora juegan en las mismas habitaciones donde ella jugó una vez. La posada prosperó, la amplié, añadí más habitaciones, contraté personal, creé el tipo de lugar que había deseado cuando tenía 17 años, y estaba desesperada. Un lugar donde la gente era bienvenida, sin juicios, donde las historias se escuchaban y se honraban, donde todo el mundo tenía una segunda oportunidad. Quiero hacer una pausa aquí un momento, porque esta parte de la historia es importante. Si has seguido conmigo hasta ahora, si estás sintiendo el peso de este viaje, quiero que sepas que tu historia también importa. Estés pasando por lo que estés pasando, por muy imposible que parezca ahora mismo, hay esperanza. Siempre hay esperanza. Tómate un momento para suscribirte a este canal, si aún no lo has hecho, porque comparto historias como esta regularmente, historias sobre resiliencia, sobre el poder de empezar de nuevo, sobre cómo el amor puede construir algo hermoso desde las ruinas de lo que vino antes. Y ahora, 32 años después, están aquí. Regreso a la sala de estar con su té, mis manos firmes, a pesar de la tormenta, en mi interior. Aceptan las tazas con gratitud, y observo cómo mi madre da ese primer sorbo, añadiendo el azúcar exactamente como lo recuerdo. Mi padre sostiene su taza con ambas manos, calentándose los dedos contra la porcelana. Este es un lugar precioso, dice mi madre, mirando los muebles antiguos, las flores frescas, las fotografías de huéspedes que se han convertido en amigos con el paso de los años. Has construido algo especial aquí. Gracias, digo acomodándome en la silla frente a ellos. Ha costado muchos años. Entonces me cuentan su historia, al principio con vacilación, luego con creciente desesperación. Cómo perdieron su casa en la crisis económica, cómo desaparecieron sus ahorros, cómo han estado mudándose de un lugar a otro, haciendo trabajos esporádicos, intentando sobrevivir con una seguridad social que apenas cubre sus medicamentos. Cómo oyeron hablar de mi posada, cómo alguien les dijo que yo podría tener trabajo para gente dispuesta a hacer lo que hiciera falta. Ya no somos gente orgullosa, dice mi padre, con la voz áspera, por la emoción. No podemos permitírnoslo, solo necesitamos una oportunidad. Los escucho de verdad, y oigo algo que nunca oí cuando tenía 17 años. Oigo miedo, oigo arrepentimiento, oigo el peso de los años y las decisiones y las consecuencias que nunca esperaron afrontar. Tuvimos una hija una vez, dice mi madre de repente, su voz tan baja que casi no la oigo. A nosotros cometimos errores, nosotros también éramos jóvenes, y teníamos miedo,
y pensamos que estábamos protegiendo a nuestra familia, nuestra reputación, pero nos equivocamos tanto. Me mira, y por un momento, creo que ve algo familiar en mi rostro, pero luego aparta la mirada, perdida en sus propios recuerdos. Nos hemos arrepentido cada día, desde entonces Dais mi padre. Ni siquiera sabemos si está viva, si está bien, si llegó a tener el bebé que esperaba. Repudiamos a nuestra propia hija, porque éramos demasiado orgullosos, teníamos demasiado miedo de lo que la gente pensaría. Siento que las lágrimas me queman los ojos, pero no las dejo caer. No podemos cambiar el pasado, continúa mi madre, pero esperábamos que tal vez, en algún lugar, alguien nos mostrara la amabilidad que no supimos mostrarle a ella, que tal vez podríamos ganar una pequeña redención siendo útiles, trabajando duro, intentando enmendar las cosas de la única manera que sabemos. Me siento en silencio un largo momento, observándolos. Son personas rotas, envejecidas por el arrepentimiento y las dificultades. No se parecen en nada a los padres poderosos y sentenciosos que me echaron hace tantos años. Son solo dos personas mayores que han aprendido, demasiado tarde, el coste de sus decisiones. Tengo trabajo, les digo finalmente, la paga no es mucha, pero incluye alojamiento y comida. Hay un pequeño apartamento sobre el garage que necesita que alguien lo cuide. El trabajo sería limpiar algo de coquina, ayudar con los huéspedes, mantener los jardines. El alivio en sus rostros es inmediato y abrumador. Mi madre se echa a llorar, lágrimas silenciosas que se seca con el dorso de la mano. Mi padre asiente, moviendo la garganta mientras intenta hablar. No la decepcionaremos, logra decir, trabajaremos duro, estaremos agradecidos, sé que lo harán, digo yo. Esa tarde, les muestro el apartamento. Es pequeño pero cómodo, con una cocina americana y vistas a los jardines. Les proporciono ropa de cama y toallas. Les muestro cómo funciona la calefacción. Les explico sus tareas, escuchan con atención, haciendo preguntas, deseosos de agradar. Cuando estoy a punto de irme, mi madre me toca el brazo suavemente. Es usted muy amable, dice, más amable de lo que merecemos. No lo olvidaremos. La miro de verdad, y no veo a la mujer que me rechazó, sino a un ser humano que ha aprendido a reconocer la amabilidad porque ha conocido su ausencia. Veo a alguien que ha sido humillada por la vida, que ha aprendido el valor de lo que tiró. Todo el mundo merece una segunda oportunidad, le digo, haciéndome eco de las palabras que me dijo hace tantos años, un hombre que me salvó la vida con su bondad. Durante las semanas siguientes, los observo trabajar. Son diligentes, agradecidos, deseosos de demostrar su valía. Mi madre limpia las habitaciones con la misma atención meticulosa que una vez dedicó a su propia casa. Mi padre cuida los jardines con manos suaves, sacando vida de la tierra con paciencia y esmero. Son buenos con los huéspedes, educados y serviciales, aprenden los nombres, recuerdan las preferencias, hacen todo lo posible para que la gente se sienta cómoda. Se están convirtiendo en parte del tejido de este lugar que he construido, este santuario que he creado de los escombros de mi juventud. Una noche, mientras hago papeleo en mi oficina, oigo risas desde el jardín. Miro por la ventana y veo a mi padre enseñándole a mi nieta a plantar bulbos. Su rostro animado, mientras explica cómo las flores duermen durante el invierno y se despiertan en primavera. Mi madre está a su lado, sosteniendo una regadera, sonriendo de una manera que no había visto desde que yo era niña, y algo dentro de mí empieza a sanar. No les digo quién soy, todavía no. Quizás nunca lo haga, porque esto no trata de venganza, ni de confrontaciones dramáticas, ni de obligarlos a afrontar lo que hicieron. Esto trata de la gracia, trata de cómo el tiempo puede cambiar a las personas, de cómo el sufrimiento puede enseñar compasión, de cómo la redención puede crecer silenciosamente en los espacios entre lo que fue y lo que aún podría ser. Ahora son personas diferentes. Todos lo somos. Los padres asustados y orgullosos que no podían ver más allá de su propio miedo se han ido, reemplazados por estas almas gentiles y agradecidas
que han aprendido a valorar la amabilidad por encima de la reputación. La chica rota y desesperada que rechazaron también se ha ido, reemplazada por una mujer que ha aprendido a construir en lugar de destruir, a acoger en lugar de rechazar. Algunas noches me siento en mi porche y los observo en su pequeño apartamento. Veo la luz de su ventana derramándose sobre el jardín que he cuidado durante décadas. Pienso en la chica que fui, durmiendo en refugios, lavando platos con las manos en carne viva, creyendo que no valían nada, porque las personas que más deberían haberla querido habían dicho que no lo valía. Pienso en el hombre que me salvó, que vio algo que merecía la pena salvar, cuando yo misma no podía verlo. Pienso en la casa que construimos juntos, la vida que creamos, el legado de amabilidad que dejó atrás. Y pienso en el perdón, no del tipo dramático y lacrimógeno que se ve en las películas, sino del tipo silencioso y diario que crece como las flores en primavera lento, natural, cuando las condiciones son las adecuadas. Mis padres están aquí, en el santuario que construí, de las cenizas de su rechazo. Están a salvo, son útiles, están aprendiendo a ser las personas que deberían haber sido desde el principio. Y quizás, de alguna pequeña manera, yo también estoy aprendiendo a ser la persona que estaba destinada a ser. La persona que elige la amabilidad sobre la amargura, la persona que ofrece segundas oportunidades porque sabe lo preciosas que son, la persona que construye en lugar de destruir, que acoge en lugar de rechazar, que entiende que la gracia no se gana, se da libremente, porque eso es lo que nos hace humanos. Esa es la historia que quería compartir contigo hoy. No una historia sobre confrontaciones dramáticas o justicia perfecta, sino sobre el poder silencioso de la gracia, la forma en que el amor puede transformar todo lo que toca, incluso, especialmente, las cosas que parecen no tener salvación. Si esta historia te ha conmovido, si te ha recordado el poder de las segundas oportunidades en tu propia vida, por favor, tómate un momento para compartirla. Deja un comentario sobre tus propias experiencias con el perdón, con empezar de nuevo, con las personas que te mostraron amabilidad cuando más lo necesitabas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal para más historias sobre resiliencia, redención y la hermosa complejidad del corazón humano, porque todos merecemos segundas oportunidades, todos merecemos ser vistos, ser valorados, ser amados, y a veces las mayores victorias no se ganan a través del conflicto, sino a través de la elección silenciosa y persistente de construir algo hermoso desde las ruinas de lo que vino antes. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí, por interesarte, por creer en el poder de la gracia para transformar incluso las cosas más rotas en algo completo, hermoso y digno de amor. Así es como se ve la redención. Esto es lo que la gracia puede hacer. Esto es lo que sucede cuando elegimos plantar flores en los lugares donde una vez fuimos heridos, cuando elegimos construir santuarios donde otros puedan encontrar la amabilidad que una vez necesitamos para nosotros mismos. Y quizás, solo quizás, así es como se ve también la sanación.